Aquí Rico Vargas, grabando esto, no sé muy bien por qué. Quizás solo para que mi propia voz no se sienta tan extraña en este silencio. Antes de empezar, te dejo una pregunta, para quien sea que encuentre esto algún día. Si todo se fuera al infierno ahora mismo, en este preciso instante, ¿cuál sería tu primer instinto? ¿Luchar o huir? Piénsalo bien. La respuesta podría definirlo todo. La mía. Bueno, la mía me trajo hasta aquí. El claxon de un coche suena sin parar. Un lamento metálico y desesperado que se mezcla con los gritos. Tengo la mejilla pegada contra la madera áspera de la puerta principal del gimnasio. El olor a sudor y cuero viejo de nuestro refugio choca con el hedor a sangre y a algo más, algo dulzón y podrido que se cuela por las rendijas. Afuera, una docena de esas cosas golpean el coche. Veo las manos ensangrentadas arañando los cristales, las caras deformadas en muecas de hambre pura. Dentro del vehículo, una mujer nos mira. Sus ojos son dos pozos de terror absoluto. Manny tiene su mano en mi hombro, un agarre firme, pesado. No es nuestra pelea, campeón. Su voz es un susurro ronco. Para entender cómo terminé asomado a las puertas del infierno con el único dilema de si abrirlas o no, hay que retroceder. Solo unas 12 horas. El mundo todavía tenía sentido hace 12 horas, o eso creía yo. La campana sonó como lo hacía todos los días. Un sonido limpio, metálico, que cortaba el aire denso del gimnasio. Normalmente significaba el final de un asalto. Significaba un minuto para respirar, para que Manny me echara agua en la cara y me gritara instrucciones al oído. Significaba volver al centro del ring, con las piernas ardiendo y los pulmones pidiendo tregua. Era la música de mi vida, el ritmo que dictaba mis días, mi dolor y mi gloria. Pero esa vez el sonido fue diferente. No fue la campana del ring, fue la alarma de incendios. Un chillido agudo, incesante, que taladraba los oídos y hacía vibrar el suelo bajo mis pies. Dejé de golpear el saco pesado. El cuero rojo se balanceó lentamente frente a mí. El sudor me picaba en los ojos y por un segundo la confusión fue total. Miré a Manny, que frunció el ceño, su rostro arrugado por décadas de preocupación y estrategia. Nos miramos y en ese cruce de miradas ambos supimos que algo estaba fundamentalmente mal. El sonido no era de práctica, no era un simulacro. Era un grito de pánico hecho de metal y electricidad. El humo empezó a colarse por los bordes de las ventanas altas que daban al callejón. Pero no era el humo gris y espeso de un incendio normal. Era más oscuro, casi negro, y traía consigo un olor que revolvió mi estómago. No olía a madera quemada ni a plástico. Olía a carne quemada, sí, pero también a algo más, algo primitivo y nauseabundo, como un matadero olvidado bajo el sol. Manny, siempre el primero en reaccionar, empezó a gritar. ¡Fuera! ¡Todos fuera! Por la puerta de atrás ahora. Su voz, acostumbrada a llenar el gimnasio, sonaba tensa, a punto de quebrarse. Nos movimos en una cacofonía de pies arrastrándose y respiraciones contenidas. Yo, Manny y los dos chicos nuevos, Leo y Carlos, dos aspirantes a boxeadores que me miraban con una mezcla de respeto y miedo. Cogí mis guantes del banco, un acto reflejo, como si no pudiera concebir la idea de salir sin ellos. Mis manos se sentían desnudas, vulnerables. La adrenalina de la rutina de entrenamiento fue reemplazada por una oleada diferente, una corriente helada que me recorrió la espalda. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta que se anunciaba en las noticias. Manny empujó la barra de metal de la puerta trasera y la abrió de una patada. La luz gris del día nos golpeó, y el hedor se intensificó hasta volverse insoportable. Y entonces nos quedamos paralizados. El callejón, nuestro lugar habitual para tomar aire fresco entre asaltos, se había transformado en un escenario sacado de una pesadilla. No había fuego, no había bomberos, había gente corriendo, gritando y otra gente persiguiéndolos, pero no corrían de forma normal. Se movían con una torpeza espasmódica, con una velocidad antinatural, como marionetas con los hilos rotos. Un hombre con traje tropezó y cayó sobre el asfalto mojado. Antes de que pudiera levantarse, una mujer con un vestido de oficina hecho jirones se abalanzó sobre él. No para ayudarlo. Se arrodilló sobre su pecho y empezó a morderle el cuello, arrancando trozos de carne con una ferocidad salvaje. El sonido, un crujido húmedo y desgarrador, se me clavó en el cerebro. No era una pelea, no era un disturbio, era una carnicería. Manny me agarró del brazo y me empujó hacia adentro, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio repentino de nuestro gimnasio. Nos quedamos allí, de espaldas a la puerta, escuchando los gritos y los sonidos guturales del otro lado. Mi corazón latía con la fuerza de un saco de velocidad, un tamborileo frenético en mi pecho. Podía sentir el temblor en las manos de Leo a mi lado. Carlos estaba pálido como el yeso de las paredes,
con los ojos abiertos de par en par, fijos en la puerta de metal como si pudiera ver a través de ella. Nadie dijo nada. El único sonido era el de nuestras respiraciones agitadas y el eco lejano de la alarma de incendios que ahora sonaba como una sirena fúnebre para el mundo que conocíamos. Mi nombre es Rico Vargas. Al menos eso es lo que era hace 12 horas. Rico Puños de Acero Vargas. Un nombre forjado en gimnasios sudoriosos y rings manchados de sangre. Mi vida entera había sido una ecuación simple de disciplina y dolor controlado. Despertar antes de que saliera el sol. Sentir el frío del asfalto bajo mis zapatillas mientras corría kilómetros. Saltar la cuerda hasta que los músculos de mis pantorrillas gritaran. Recibir golpes en la cara. Sentir el sabor metálico de mi propia sangre y aprender a devolver una sonrisa rota, porque eso es lo que hace un campeón. Estaba a solo 6 semanas de la pelea por el título, el campeonato mundial de peso pesado. Era el sueño de mi vida, el objetivo que había consumido cada fibra de mi ser desde que era un niño. Todo lo demás era ruido de fondo. Las noticias en la televisión hablando de un virus de la gripe inusualmente agresivo en otras ciudades, en otros países. Eran solo palabras, distracciones que Manny me ordenaba ignorar. Concéntrate en el ring, Rico. El mundo de afuera no puede tocarte aquí dentro. ¡Qué ironía! El ruido de fondo había venido a buscarnos y estaba golpeando nuestra puerta. En ese caos inicial, con el pánico amenazando con ahogarnos a todos, mi mente hizo algo extraño. Se calmó, se enfocó. Mientras Leo lloriqueaba en una esquina y Carlos vomitaba en un cubo, mi cerebro de boxeador tomó el control. Analicé la situación como si fuera un oponente en el ring. El miedo estaba ahí, un nudo helado en mi estómago, pero la disciplina de miles de horas de entrenamiento lo mantuvo a raya. No tenía un arma de fuego, no tenía un cuchillo, pero tenía mis manos envueltas en cuero y gasa. Tenía mis herramientas. Tenía un jab rápido como el latigazo de una serpiente, diseñado para medir la distancia y cegar al oponente. Tenía un cruzado de derecha, perfeccionado durante años para canalizar todo el peso de mi cuerpo en un solo punto de impacto devastador. Y tenía el juego de pies, la habilidad de flotar como una mariposa y picar como una abeja, como decía el más grande. La capacidad de moverme, de crear ángulos, de esquivar el peligro y posicionarme para el contraataque. Mis armas no eran de acero, pero eran igual de letales. Manny pareció sentir ese cambio en mí. Dejó de consolar a Leo y se acercó, sus ojos oscuros y penetrantes fijos en los míos. Puso una mano en mi hombro, y esta vez no era un gesto de miedo, sino de estrategia. Rico, dijo, su voz recuperando su firmeza de entrenador. Tú y yo, protegemos la entrada. Usa lo que te enseñé. Distancia, ángulos, no dejes que se te acerquen. Y así, el gimnasio, nuestro santuario de sudor y esfuerzo, se convirtió en una fortaleza. El ring se había expandido para abarcar todo nuestro mundo. Mientras los demás corrían en círculos, presas del pánico, mi cuerpo se movía con un propósito. Un infectado avanzando a trompicones es como un novato telegrafiando un derechazo. Ves venir el golpe desde 1 kilómetro de distancia. Sus movimientos son torpes, predecibles. No hay fintas, no hay estrategia, solo un impulso ciego hacia adelante. Empecé a ver las aperturas, los huecos en su guardia. El instinto de lucha, pulido hasta convertirse en un reflejo, se apoderó de mí por completo, silenciando el miedo con una claridad fría y brutal. Empezamos a fortificar el lugar. Empujamos los sacos de boxeo más pesados, los de 100 kilos, contra las puertas. El esfuerzo me hacía gruñir. Los músculos de mi espalda se tensaban bajo la camiseta empapada de sudor. El olor a cuero y arena me resultaba extrañamente reconfortante en medio de la locura. Usamos las cuerdas de saltar, gruesas y de cuero, para amarrar los pomos de las puertas a las columnas de soporte de acero. No era mucho, pero era algo. Era nuestro primer plan de batalla en una guerra que ni siquiera entendíamos. Desde una pequeña ventana enrejada en la oficina de Manny, observamos el caos. La calle era un torbellino de horror. Coches chocando, gente siendo derribada y devorada en plena acera. Los sonidos eran lo peor. No solo los gritos de dolor, sino los otros ruidos. Un gruñido bajo y colectivo. Un sonido gutural y hambriento que parecía salir de docenas de gargantas a la vez. Era el sonido de la depredación en su forma más pura y nosotros éramos la presa. Cada fibra de mi ser gritaba que me escondiera, que no mirara. Pero tenía que hacerlo. Tenía que estudiar al oponente. Mi resistencia, forjada en asaltos de 3 minutos con solo 1 de descanso, se convirtió en mi mayor activo. Mientras los chicos se agotaban rápidamente, moviendo cosas y sucumbiendo al pánico, yo sentía como mi cuerpo entraba en ese estado familiar de esfuerzo sostenido. El segundo aliento, la capacidad de seguir adelante cuando la mente te dice que pares. Podía sentir el ácido láctico acumulándose en mis músculos, el ardor familiar, pero lo ignoré, como siempre lo hacía en el 10º o 11º asalto.
Esto era solo otro round, el más largo de mi vida. La primera prueba real no tardó en llegar. Uno de ellos, un tipo grande con una camiseta de un equipo de fútbol local manchada de sangre, empezó a golpear la puerta principal, no con los puños, sino con todo su cuerpo. El sonido sordo y repetitivo de la carne y el hueso contra la madera reforzada era como un tambor de guerra. Boom, boom, boom. Cada impacto hacía vibrar nuestras barricadas improvisadas. Podíamos ver su rostro a través del pequeño cristal de la puerta, los ojos lechosos y vacíos, la boca abierta en un gruñido silencioso, un hilo de saliva sanguinolenta colgando de su barbilla. Manny me miró. Está solo, pero si rompe la puerta atraerá a los demás. Asentí. No había necesidad de palabras. Me quité la camiseta. El sudor hacía que se me pegara al cuerpo. Me ajusté las vendas de las manos. Un ritual que había hecho miles de veces. El simple acto de envolver mis nudillos me centró. Me devolvió a un lugar familiar. El olor de la cinta adhesiva, la tensión de la gasa sobre mis nudillos. Era mi armadura. Me acerqué a la puerta, mi corazón ahora latiendo a un ritmo controlado, firme. Estaba en mi territorio. El infectado dio un último golpe, y una de las tablas de madera que habíamos clavado se partió con un crujido agudo. Un brazo se coló por el hueco, tanteando el aire, los dedos rotos y sucios arañando el vacío. Era la única invitación que necesitaba. Le indiqué a Manny que se apartara. Me posicioné con el pie izquierdo adelantado, el peso balanceado, las manos en alto protegiendo mi rostro. El instinto de años. Era como esperar a que sonara la campana. Cuando el brazo se retiró para tomar impulso de nuevo, actué. Me moví en un ángulo de 45 grados hacia la izquierda, abriendo la puerta solo lo suficiente para crear una abertura. El infectado tropezó hacia adelante, desequilibrado por su propio impulso, justo como esperaba. No le di tiempo a recuperarse. Mi pie pivotó sobre el suelo de goma y mi cadera giró, desatando un cruzado de derecha directo a su sien. No había guante para amortiguar el impacto. Solo mis nudillos envueltos en gasa y la fuerza de todo mi cuerpo. El sonido fue horrible. No fue el thump satisfactorio de un guante contra un saco o un protector de cabeza. Fue un crujido húmedo y denso. El sonido de un hueso rompiéndose bajo una presión inmensa. Sentí la vibración recorrer todo mi brazo. Un choque desagradable que llegó hasta mi hombro. El cuerpo del infectado se desplomó como un saco de patatas, sin un solo espasmo. Cayó de lado, medio dentro y medio fuera del gimnasio. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Me quedé allí, jadeando, no tanto por el esfuerzo físico, que fue mínimo, sino por el shock del acto en sí. Miré mis nudillos. Un dolor agudo empezaba a florecer en ellos, un recordatorio punzante de la brutal realidad de lo que acababa de hacer. La gasa estaba manchada, no solo con mi sudor, sino con una salpicadura oscura de su sangre. Olía a hierro viejo. Levanté la vista y vi las caras de Leo y Carlos. Me miraban como si fuera un monstruo, un fantasma. El ídolo que veían en el ring acababa de matar a un hombre, o lo que fuera eso, con sus propias manos. Manny fue el que rompió el trance. Rápido, ayúdame a meterlo y a cerrar la puerta. No podemos dejarlo ahí fuera. Su voz era práctica, sin emociones, como si acabáramos de terminar una sesión de sparring particularmente dura. Juntos arrastramos el cuerpo inerte hacia adentro. Pesaba más de lo que aparentaba, un peso muerto y flácido. La sensación de su ropa fría y húmeda en mis manos me provocó una arcada que logré reprimir. Cerramos la puerta de golpe y volvimos a colocar las barricadas, esta vez con un frenesí renovado. Con el cuerpo tendido en el suelo de nuestro gimnasio, la realidad nos golpeó de una forma nueva y definitiva. Ya no era algo que veíamos a través de una ventana. Estaba aquí, con nosotros. Podíamos olerlo, podíamos verlo. Los ojos lechosos y abiertos, fijos en el techo. La mandíbula rota en un ángulo antinatural por el impacto de mi golpe. Un insecto, una mosca, ya se había posado en su mejilla, indiferente a la tragedia. Ese cuerpo era un trofeo grotesco de nuestra primera victoria y una advertencia de lo que nos esperaba. Pasaron las siguientes horas en una neblina de tensión y trabajo. Reforzamos todas las entradas, cubrimos las ventanas con sacos y colchonetas de entrenamiento. Cada sonido del exterior nos hacía saltar. Un coche chocando a lo lejos, un grito ahogado, el incesante rasguño de uñas contra el metal de la puerta del callejón. Nos movíamos en silencio, comunicándonos con gestos y susurros. El gimnasio, que siempre había estado lleno de música, de golpes rítmicos y de los gritos de ánimo de Manny, ahora estaba sumido en un silencio casi sagrado. Fue entonces cuando vimos por primera vez al grupo. Otra familia al otro lado de la calle principal, corriendo desde un edificio de apartamentos hacia su coche. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Se movían con la desesperación de los condenados, mirando constantemente por encima del hombro.
Vimos cómo el hombre lograba abrir las puertas del coche, cómo empujaba a su familia dentro antes de meterse él mismo al volante. Por un segundo, un destello de esperanza nos recorrió. Quizás lo lograrían, quizás había una salida. Pero el motor del coche no arrancó. Lo oímos, un gemido agudo y fallido, una y otra vez, el sonido del fracaso. Y ese sonido, el intento desesperado por arrancar el motor, actuó como un faro para las criaturas. De las calles laterales, de las entradas de los edificios empezaron a aparecer. Al principio 2, luego 5, luego una docena. Se movían hacia el coche con esa misma determinación ciega y hambrienta. El hombre dentro del coche dejó de intentar arrancar el motor y empezó a tocar el claxon. Un grito de ayuda largo y desesperado. Y eso nos lleva de vuelta a este momento. Yo con la mejilla pegada a la puerta, escuchando ese claxon, viendo a esa familia atrapada. Manny, con su mano en mi hombro, suplicándome con la mirada que no lo haga. No es nuestra lucha, chico. Sobrevivimos. Eso es todo lo que importa ahora. Protegemos lo nuestro. Sus palabras tenían sentido. Eran lógicas. Eran las palabras de un superviviente. Teníamos un refugio. Teníamos un plan. Salir ahí fuera era un suicidio. Pero entonces mis ojos se encontraron con los de la niña en el asiento trasero. Estaba pegada a la ventanilla, sus pequeñas manos aplastadas contra el cristal. No lloraba. Solo miraba. Miraba directamente hacia nuestro gimnasio como si supiera que había alguien observando desde la oscuridad. Y en su mirada no solo había terror, había una pregunta. La misma pregunta que yo había hecho al principio. ¿Luchar o huir? Ella no podía hacer ninguna de las dos cosas. Estaba atrapada. Y en ese instante, la pelea por el título mundial, las 6 semanas de entrenamiento infernal que me quedaban, el cinturón de oro y cuero, todo se desvaneció. Se convirtió en algo insignificante, un recuerdo de un mundo que ya no existía. ¿De qué sirve ser un campeón si te escondes mientras los inocentes mueren a tu puerta? ¿Qué clase de título es ese? El título de campeón del gimnasio más seguro de la ciudad. El campeón de los cobardes. Un nudo se formó en mi garganta, un nudo de vergüenza y rabia. Miré a Manny. Sus ojos me decían que me quedara, que fuera inteligente. Pero mi corazón, el corazón de un luchador que nunca ha rehuido una pelea, me decía otra cosa. Esta era la verdadera lucha por el título. No en un estadio lleno de gente, no bajo las luces brillantes y las cámaras de televisión. Aquí, en una calle sucia y llena de monstruos. El premio no era un cinturón, era la vida de esa familia. Era la respuesta a la pregunta de quién era yo realmente. La elección se volvió dolorosamente clara. Podía quedarme aquí, a salvo detrás de nuestras barricadas, escuchando los gritos hasta que se apagaran y vivir con ese sonido en mi cabeza por el resto de mi miserable vida. O podía salir a esa calle, al ring más peligroso del mundo y pelear un asalto que probablemente no ganaría. Pero si iba a caer, caería de pie, lanzando golpes hasta el último aliento. Era la única forma que conocía de vivir y quizás la única forma digna de morir. Respiré hondo, el aire viciado llenó mis pulmones, el olor a miedo y a sangre. Aparté la mano de Manny de mi hombro, suavemente pero con firmeza. «Lo siento, viejo», susurré, mi voz apenas audible por encima del claxon incesante. «Hay campanas que no puedes ignorar». Él no respondió. Solo vi cómo la decepción y el miedo luchaban en su rostro. Sabía que no podía detenerme, no cuando veía esa mirada en mis ojos, la misma mirada que ponía antes de entrar al ring para una gran pelea. Me di la vuelta y miré a Leo y a Carlos. Estaban acurrucados juntos, sus rostros pálidos de terror. «Quédense con Manny, mantengan la puerta cerrada pase lo que pase. ¿Entendido?». Leo asintió frenéticamente, incapaz de hablar. Carlos solo me miró, con una nueva expresión en sus ojos. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más. Una chispa de respeto quizás, o de lástima. No importaba, mi decisión estaba tomada. Caminé hacia la puerta del callejón, la que habíamos usado para arrastrar el cuerpo. Era menos visible desde la calle principal. Mis guantes de entrenamiento estaban sobre un banco. Los miré por un segundo, pero los ignoré. Eran para proteger mis manos, para suavizar el golpe. Y yo no quería suavizar nada. Solo me aseguré de que las vendas estuvieran bien apretadas. Mis nudillos desnudos contra su carne podrida. Sería más rápido, más final. Manny se acercó y me tendió 2 pesas de mano, de las de 2 kilos. «No vayas con las manos vacías, campeón», dijo, su voz ronca por la emoción. «Úsalas como si fueran manoplas. Más peso en tus golpes». Tomé las pesas. El metal frío y texturizado se sentía sólido, real en mis palmas. Las sopesé. No eran mucho, pero eran mejores que nada. Añadirían contundencia a mis jabs y ganchos. Asentí, un agradecimiento silencioso pasando entre nosotros. Me coloqué frente a la puerta del callejón. El plan era simple, brutalmente simple.
Salir, moverme rápido, usar la sorpresa como mi primera arma, crear una distracción, alejar a esas cosas del coche, aunque solo fuera por un minuto. Darle al hombre una oportunidad para intentar arrancar el motor de nuevo. No era un plan de rescate, era un plan de sacrificio. Yo era el cebo, el peón que se lanza al frente para que las piezas más importantes puedan moverse. Puse mi mano en la barra de metal de la puerta. Estaba fría. Podía sentir mi propio pulso martilleando en la punta de mis dedos. Eché un último vistazo a mi gimnasio. El saco pesado rojo, los espejos que cubrían una pared, el ring en el centro con sus cuerdas tensas, mi hogar, mi mundo entero, y estaba a punto de dejarlo para entrar en el infierno. Por un instante, el miedo volvió con toda su fuerza, una ola helada que amenazó con paralizarme. Cerré los ojos y respiré hondo. Me imaginé el sonido de la campana. Me imaginé a la multitud rugiendo. Me imaginé a mi oponente en la otra esquina, esperando. Y la calma volvió, una calma fría, afilada como un cuchillo. Esto no era diferente, solo un oponente más grande, con más cabezas. Las reglas eran las mismas, golpear y no ser golpeado, sobrevivir al asalto. Abrí los ojos, y la única imagen en mi mente era el rostro de esa niña en la ventanilla del coche. Empujé la puerta. La luz del día en el callejón era gris y opresiva, teñida por el humo que flotaba en el aire. El olor a podredumbre y sangre era tan espeso que casi podía saborearlo, una capa aceitosa en el fondo de mi garganta. El sonido del claxon del coche era más distante aquí, pero los gritos y los gruñidos eran nítidos, rebotando en las paredes de ladrillo. Di un paso fuera del umbral del gimnasio y sentí un cambio inmediato en el aire. Dejé atrás la seguridad del metal y la madera y entré en un mundo donde yo ya no estaba en la cima de la cadena alimenticia. El frío del asfalto se filtró a través de las suelas de mis zapatillas de entrenamiento. Mis movimientos eran deliberados, económicos. Mantuve la espalda pegada a la pared de ladrillo, usando su textura rugosa como punto de referencia en la penumbra. Mis ojos se movían constantemente, escaneando las sombras, las esquinas, los contenedores de basura desbordados. Cada sombra parecía moverse, cada montón de basura podía ocultar una amenaza. Mi cabeza giraba, mis pies se deslizaban por el suelo con la ligereza de un peso pluma a pesar del nudo de hielo que tenía en el estómago. No era una carrera desesperada, era el lento y tenso paseo hacia el centro del ring, justo antes de que suene la campana. A mitad del callejón, vi al primero. Estaba agazapado sobre algo que antes había sido una persona. La criatura no se había percatado de mi presencia. Sus hombros se sacudían con cada mordisco, y el sonido húmedo y repugnante de su festín me hizo apretar las mandíbulas con tanta fuerza que mis dientes crujieron. Sostenía las pesas de 2 kilos con fuerza, los nudillos blancos. Tenía que pasar junto a él para llegar a la calle principal. No había otra opción. Cada instinto me gritaba que volviera corriendo al gimnasio, que cerrara la puerta y olvidara todo. Pero la imagen de la niña seguía grabada en mi mente. Respiré lentamente por la nariz, controlando el impulso de jadear. Mi juego de pies sería mi salvación. Empecé a moverme, rodeando a la criatura, manteniendo la máxima distancia posible. Mis pasos eran silenciosos, absorbiendo cada impacto con las puntas de los pies. El infectado seguía concentrado en su comida, ajeno a todo lo demás. Pasé a su lado conteniendo la respiración, sintiendo una oleada de sudor frío recorrer mi columna vertebral. Podía olerlo desde aquí, un hedor a carne pasada y tierra húmeda. Estaba a solo unos metros de la salida del callejón. Justo cuando pensaba que lo había logrado, pisé un trozo de vidrio roto. El crujido, aunque leve para mis oídos, sonó como un disparo en el silencio del callejón. La criatura se detuvo. Su cabeza se levantó lentamente, girando en mi dirección. La cara estaba cubierta de sangre, con trozos de carne colgando de su barbilla. Sus ojos, lechosos y sin enfoque, se clavaron en mí. Y entonces emitió un chillido. No un gruñido, sino un chillido agudo y penetrante, un sonido de alarma que me heló la sangre. Se puso en pie de un salto y se lanzó hacia mí. No hubo tiempo para pensar, solo reacción, instinto puro. Cuando se abalanzó, pivoté sobre mi pie trasero dejando que su impulso lo llevara de largo. Al mismo tiempo, balanceé mi brazo derecho, la pesa de metal en mi puño añadiendo un peso mortal al golpe. El impacto de mi gancho conectó justo debajo de su mandíbula. El sonido fue un chasquido seco, y su cabeza se sacudió hacia un lado con una violencia antinatural. Cayó al suelo y no se movió más. No me detuve a comprobarlo. Corrí los últimos metros y salí a la calle principal. La escena era peor de lo que había imaginado. El coche estaba completamente rodeado. Las criaturas golpeaban los cristales, trepaban por el capó, arañaban la pintura. El claxon seguía sonando, pero ahora sonaba más débil, más desesperado. Dentro podía ver las siluetas de la familia moviéndose, empujándose contra las puertas mientras la horda intentaba entrar. Tenía que actuar ya.
Vi una furgoneta de reparto de metal aparcada a unos 20 metros. Su lateral liso y metálico sería perfecto. Un buen objetivo. Apreté una de las pesas en mi mano derecha. Mis músculos se tensaron. Medí la distancia, calculé la parábola. Como lanzar un golpe, todo el movimiento empezaba en los pies. Subía por la cadera y explotaba a través del hombro y el brazo. Giré mi cuerpo y lancé la pesa con toda la fuerza que pude reunir. Voló por el aire, un borrón oscuro contra el cielo gris, y se estrelló contra el lateral de la furgoneta con un estruendo metálico ensordecedor. El sonido fue como un trueno en la calle silenciosa. El efecto fue inmediato y aterrador. Como un solo organismo, todas las cabezas de la horda se giraron en mi dirección. Docenas de pares de ojos vacíos se fijaron en mí. El claxon del coche se detuvo. Por un instante hubo un silencio absoluto, un momento de quietud premonitoria. Y entonces, como si una orden silenciosa hubiera sido dada, se separaron del coche y empezaron a moverse hacia mí. Primero un lento caminar, luego un trote torpe y finalmente una carrera desgarbada y espasmódica. Una ola de muerte venía directamente hacia mí. Mi corazón se disparó golpeando mis costillas como un animal enjaulado. «Baila, Rico, baila». La voz de Manny resonó en mi cabeza. Empecé a moverme, no corriendo en línea recta, sino moviéndome hacia atrás y hacia los lados, manteniendo la distancia. Mi objetivo no era escapar, todavía no. Mi objetivo era alejarlos del coche, darles el tiempo que necesitaban. Me convertí en el matador y la horda era el toro. Un toro de muchas cabezas, ciego de rabia y hambre. Uno de ellos, más rápido que los demás, una mujer joven con ropa de correr, se adelantó al grupo. Se abalanzó sobre mí con los brazos extendidos, un gruñido saliendo de su garganta. Esperé hasta el último segundo. Luego di un paso lateral rápido, mi sidestep característico. Pasó de largo, tropezando. Le di un golpe seco en la parte posterior de la rodilla con la pesa que aún sostenía. Su pierna se dobló y cayó de bruces sobre el asfalto. No miré hacia atrás. Ya venían otros 3. La pelea se convirtió en un borrón caótico de movimiento y violencia. Esquivé una mano que intentaba agarrarme. Me agaché bajo un brazo que se balanceaba y golpeé con la pesa en la cara de otro. El metal se hundió en la carne blanda con un sonido nauseabundo. La sangre oscura y espesa salpicó mi brazo. No había técnica ni elegancia en esto. Era una pelea de bar, sucia y desesperada. Bloqueé una mordida con mi antebrazo, sintiendo la presión de los dientes contra el hueso. Grité, más de rabia que de dolor, y lo empujé lejos de mí. Cada segundo parecía una eternidad. El olor a sudor, sangre y podredumbre me envolvía. Mis pulmones ardían pidiendo un aire que no estaba allí. Mis músculos empezaban a protestar. El esfuerzo constante de moverme, esquivar y golpear estaba pasando factura. Miré por encima del hombro hacia el coche. Vi al hombre al volante, su rostro una máscara de pánico, girando la llave frenéticamente. «Arranca, maldita sea, arranca», grité al viento, mi voz rota y sin aliento. Un dolor agudo en mi costado me hizo perder el equilibrio. Uno de ellos me había alcanzado. Sus uñas se clavaron en mi costado, rasgando mi piel. Gruñí y giré, golpeando su cabeza con el codo. Retrocedió, pero otro ocupó su lugar. Estaban por todas partes. La distancia que había creado se estaba cerrando. Me estaban acorralando contra la pared de una tienda. El pánico, frío y afilado, finalmente comenzó a abrirse paso a través de mi concentración. Iba a morir aquí. Fue entonces cuando lo oí. El sonido más hermoso del mundo. El rugido de un motor cobrando vida. El coche. Había arrancado. La esperanza me golpeó con la fuerza de un golpe al cuerpo. Miré y vi las luces traseras del coche encenderse. Empezó a moverse, lentamente al principio, luego acelerando. Lo habían logrado. Mi plan había funcionado. Una sonrisa salvaje, casi maníaca, se dibujó en mi rostro. La distracción había valido la pena. Ese momento de euforia casi me cuesta la vida. Mientras miraba el coche, uno de los infectados se abalanzó sobre mí, derribándome. Caí hacia atrás, mi cabeza golpeó el asfalto con un golpe sordo. El mundo dio vueltas. La criatura estaba sobre mí, su cara a centímetros de la mía, su aliento fétido llenando mis fosas nasales. Su boca se abrió, revelando dientes rotos y encías negras. El peso de su cuerpo me aplastaba. Luchaba por levantar los brazos para defenderme. Con un rugido de pura desesperación, levanté la pesa y la golpeé contra el lado de su cráneo. 1, 2, 3 veces. El hueso se dio con un crujido enfermizo y el cuerpo se quedó flácido sobre mí. Lo empujé a un lado, jadeando, el sabor a sangre y asfalto en mi boca. Me puse en pie a trompicones, el mundo todavía girando. La horda, confundida por la repentina desaparición de su objetivo principal, el coche, ahora volvía a centrar toda su atención en mí. Tenía que correr. Ya no había necesidad de bailar ni de distraer, solo correr. Me di la vuelta y empecé a sprintar por la calle,
alejándome del gimnasio, alejándome de todo. Podía oír sus gruñidos y el sonido de sus pies arrastrándose detrás de mí. No me atreví a mirar atrás. Solo me concentré en poner un pie delante del otro, en bombear mis brazos, en ignorar el dolor punzante en mi costado y la parte posterior de mi cabeza. Corrí durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron un par de minutos. Giré en una esquina, luego en otra, intentando romper la línea de visión, intentando perderme en el laberinto de la ciudad. El sonido de la horda que me perseguía empezó a disminuir, volviéndose más distante. Finalmente me permití reducir la velocidad, mis pulmones a punto de estallar, y me dejé caer detrás de un coche aparcado, temblando incontrolablemente. Me asomé con cuidado por encima del capó del coche. La calle estaba vacía. Los había perdido, por ahora. Me apoyé contra la rueda, el cuerpo entero gritando de dolor y agotamiento. El silencio era casi tan aterrador como el ruido. Me llevé una mano temblorosa al costado. Estaba pegajosa de sangre. No parecía profundo, pero dolía como el infierno. Mi cabeza palpitaba al ritmo de mi corazón. Cerré los ojos tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo recordé. El coche, la familia. Miré en la dirección en que se habían ido. Una oleada de alivio me invadió. Estaban a salvo. Mi estúpido y suicida plan había funcionado. Una risa ronca y sin aliento escapó de mis labios. Había ganado el round. Había ganado la pelea por el título más importante de mi vida. Me sentía más campeón en ese momento de lo que nunca me había sentido bajo las luces del ring. Pero la sensación no duró. Un sonido lejano me llamó la atención. El sonido de un coche chocando. Un chirrido de neumáticos seguido de un estruendo de metal y cristal rompiéndose. Mi sangre se heló. Me puse en pie de un salto ignorando el dolor y corrí hacia la esquina, mi corazón hundiéndose en mi estómago. Recé para que fuera otro coche, cualquier otro coche. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Y allí estaba, a 2 manzanas de distancia, el mismo coche familiar, ahora destrozado contra la fachada de una lavandería. El capó estaba levantado como una boca abierta y salía humo del motor. Las puertas estaban abiertas y no había nadie dentro. Mi alivio se convirtió en cenizas en mi boca. ¿Qué había pasado? Habían escapado. Estaban libres. No tenía sentido. Me acerqué con cautela, el miedo y la confusión luchando dentro de mí. La calle estaba extrañamente silenciosa aquí. No había señales de la horda. A medida que me acercaba al coche destrozado vi por qué. Había cristales rotos en el suelo. Y en el interior del coche, en el asiento del conductor y en el del pasajero, había sangre. Mucha sangre. Las manchas oscuras cubrían la tapicería y el salpicadero. Miré por la ventanilla trasera, la misma por la que me había mirado la niña. Había un pequeño zapato rosa en el suelo, junto a un conejo de peluche. El conejo estaba manchado con la misma sangre oscura que cubría el resto del coche. Una náusea violenta me subió por la garganta. Me apoyé en el coche tratando de entender, tratando de reconstruir los últimos momentos de esa familia. Entonces lo vi. En el asiento trasero, parcialmente oculto bajo una manta, había un cuerpo. Pequeño, demasiado pequeño. Era uno de los niños, pero no estaba simplemente muerto. Su piel era gris, sus ojos estaban abiertos y lechosos, y había una herida de mordedura horrible en su pequeño brazo. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que mis pulmones empezaron a arder. El horror de la situación me golpeó con la fuerza de un golpe de martillo. No habían sido atacados después del choque. Había sucedido dentro del coche. Uno de ellos ya estaba infectado. Quizás lo mordieron mientras entraban al coche. Quizás el padre o la madre lo ocultaron, esperando contra toda esperanza que no pasara nada. O quizás no lo sabían hasta que fue demasiado tarde. Imaginé la escena dentro de ese coche en movimiento. El alivio de escapar, la esperanza de la libertad. Y luego, el horror. El niño convulsionando en el asiento trasero. El primer grito. El pánico. El padre perdiendo el control del volante mientras intentaba lidiar con la pesadilla que se desarrollaba detrás de él. El coche estrellándose. La lucha desesperada. Miré a mi alrededor, a la calle silenciosa. El resto de la familia no estaba por ninguna parte. ¿Habían escapado? ¿O habían sido víctimas del terror que ellos mismos habían desatado dentro de su propio coche? ¿Se habían convertido en parte de la horda? La pregunta me carcomía. Mi sacrificio, mi dolor, mi estúpido acto de heroísmo. ¿Qué había logrado? Solo había cambiado la ubicación de su muerte. Los había alejado de la horda de fuera para entregarlos al monstruo que ya estaba dentro con ellos. Les di una falsa esperanza, un minuto de alivio antes de una muerte aún más íntima y aterradora. El pensamiento era insoportable. Me sentí como el peor tipo de tonto, un niño jugando a ser un héroe en un mundo que ya no tenía lugar para ellos. Me alejé del coche tropezando hacia atrás, sin poder apartar la vista del pequeño zapato rosa en el suelo. El silencio de la calle ahora parecía burlón. Estaba solo, lejos del gimnasio, herido,
exhausto, y con el conocimiento de que mi única buena acción del día había terminado en la peor de las tragedias. La horda que había alejado podría estar en cualquier parte. Levanté la vista hacia los edificios que me rodeaban. Las ventanas vacías me observaban como ojos muertos. Cada puerta cerrada podía ocultar a esas criaturas. Cada callejón era una trampa potencial. Ya no era un campeón, ya no era un héroe. Era solo un hombre, sangrando en una ciudad muerta, perseguido por los fantasmas de la familia que no pude salvar. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvaneció, reemplazada por un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Cada músculo me dolía, mi cabeza palpitaba. El corte en mi costado ardía con una intensidad renovada. Me sentía vacío, vaciado de fuerza, de esperanza, de propósito. La lucha por el título había terminado y yo había perdido de la forma más devastadora posible. A lo lejos oí un sonido, un único gruñido bajo y gutural. Venía de un callejón cercano, luego otro respondiéndole desde otra dirección. Se estaban reagrupando, o quizás era una patrulla diferente. No importaba, me estaban cercando. Tenía que moverme, tenía que encontrar un lugar donde esconderme, un lugar donde lamer mis heridas y tratar de darle sentido a este nuevo infierno. Me ajusté el agarre a la única pesa que me quedaba. El metal se sentía pesado, inútil. ¿De qué servía luchar ahora? ¿Cuál era el punto? La pregunta que me había hecho a mí mismo, luchar o huir, volvió a mi mente. Había elegido luchar y había fallado miserablemente. Quizás Manny tenía razón desde el principio. Quizás la única opción sensata era huir. Me puse en movimiento, cojeando, manteniéndome pegado a las sombras. Mi cuerpo se movía por puro instinto de supervivencia, incluso cuando mi mente estaba gritando que me rindiera. Cada paso era una agonía. Cada respiración era un esfuerzo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un naranja y púrpura enfermizos. La noche estaba llegando, y yo no quería estar en estas calles cuando la oscuridad cayera por completo. El gimnasio estaba a kilómetros de distancia. Volver era imposible. Estaba solo en territorio enemigo. Mis nudillos estaban en carne viva, mi cuerpo magullado, y mi espíritu estaba roto. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda. Un extraño me devolvió la mirada. Un hombre cubierto de suciedad y sangre seca, con los ojos hundidos y llenos de una desolación que nunca antes había conocido. Ese era el campeón ahora. La pregunta ya no era si luchar o huir. La pregunta ahora era mucho más simple, mucho más primitiva. ¿Cómo sobrevivo a la siguiente hora? Y a la siguiente. No tenía respuesta. Solo tenía una pesa de metal en la mano y el sonido de los monstruos acercándose en la oscuridad creciente. La campana había sonado para el final del asalto y yo estaba solo en mi rincón, sin nadie que me diera agua, sin nadie que me dijera qué hacer a continuación. Avancé por la calle desierta, un fantasma en una ciudad de fantasmas. Cada paso era una afirmación, una pequeña y patética victoria contra el deseo de simplemente sentarme y esperar el final. No sabía dónde iba, solo sabía que tenía que seguir moviéndome, porque en este nuevo mundo, detenerse era morir. Y a pesar de todo, a pesar del fracaso y la desesperación, una pequeña brasa de instinto de lucha se negó a extinguirse en mi interior. El callejón por el que me movía era una garganta oscura que se tragaba la poca luz que quedaba del día. Cada paso era una apuesta. El dolor en mi costado era una brasa ardiente que me recordaba mi estupidez, mi fracaso. Me movía como un animal herido, buscando instintivamente una madriguera donde esconderme de los depredadores. La ciudad que una vez fue un hervidero de vida y ruido era ahora una tumba silenciosa y yo era un profanador de tumbas, rezando para no despertar a los muertos. Las sombras se alargaban, convirtiendo objetos mundanos en monstruos agazapados. Un buzón de correos parecía una figura encorvada. Una bolsa de basura arrastrada por el viento sonaba como pasos arrastrándose. Probé la puerta de una pequeña tienda de ultramarinos. Estaba cerrada. La siguiente, una peluquería. Tenía la persiana metálica bajada hasta el suelo. Cada puerta cerrada era un rechazo, un recordatorio de que ya no pertenecía a este mundo. Mi desesperación crecía con cada intento fallido. El cielo se oscurecía rápidamente, y con la oscuridad vendría el verdadero terror, el momento en que los monstruos que se esconden en las sombras se sentirían dueños del mundo, y yo estaría atrapado fuera, expuesto y vulnerable. Finalmente encontré una pequeña farmacia en una esquina. La puerta de cristal estaba hecha añicos, un agujero irregular del tamaño de un hombre. El cartel de abierto 24 horas parpadeaba espasmódicamente sobre la entrada, una broma cruel en medio del apocalipsis. Miré dentro, a la oscuridad. Era una invitación a lo desconocido, una posible trampa, pero era mi única opción. El frío de la noche empezaba a calarme los huesos y sabía que no podría seguir moviéndome mucho más tiempo. Tomé la pesa de metal con ambas manos como un bate de béisbol y entré.
El olor a antiséptico y a medicamentos se mezclaba con el mismo hedor a sangre vieja y podredumbre que parecía impregnarlo todo. Mis pies crujieron sobre los cristales rotos, el sonido amplificándose en el silencio sepulcral. Esperé, escuchando, conteniendo la respiración. Nada, ni un gruñido, ni un movimiento. Empecé a despejar el lugar, un pasillo a la vez, con el corazón martilleándome en la garganta. Detrás del mostrador encontré al farmacéutico, o lo que quedaba de él. Estaba desplomado en su silla, con una herida masiva en el pecho. No se había convertido, simplemente estaba muerto. Probablemente un ataque al corazón durante el pánico inicial. Le cerré los ojos con la punta de los dedos, un gesto inútil de respeto en un mundo que había perdido todo el respeto por los vivos y los muertos. Al menos no tendría que luchar contra él. Estaba solo. Encontré una puerta trasera que daba a un pequeño almacén. Estaba cerrada con un cerrojo pesado por dentro. Seguridad. Empujé un pesado estante de metal lleno de cajas contra la puerta principal rota. No detendría a una horda decidida, pero me daría tiempo. Me daría una advertencia. Por primera vez en horas sentí una minúscula, casi imperceptible sensación de seguridad. Estaba a salvo, al menos por ahora. Con el lugar asegurado, el muro de adrenalina y concentración que me había mantenido en pie se derrumbó. El dolor me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Mi costado ardía, mi cabeza palpitaba con un dolor sordo y nauseabundo, y cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta. Me deslicé por la pared hasta el suelo, mis piernas temblando sin control. El agotamiento era tan profundo que se sentía como un veneno corriendo por mis venas. Recordé que estaba en una farmacia. Los recursos estaban a mi alrededor. A gatas me arrastré por los pasillos, cogiendo botellas de alcohol, gasas, vendas y un analgésico potente. Volví a mi rincón en el almacén y comencé la dolorosa tarea de curarme a mí mismo. Me quité los restos de mi camiseta, la tela pegada a la herida de mi costado. La visión de los arañazos profundos y la carne amoratada me revolvió el estómago. Verter el alcohol sobre la herida fue una agonía, un fuego líquido que me hizo gritar y apretar los dientes hasta que pensé que se romperían. El dolor me aclaró la cabeza, me sacó de la neblina del agotamiento. Mientras me vendaba torpemente el torso, cada movimiento era un recordatorio de mi fracaso. Cada punzada de dolor era un eco de los gritos de esa familia, de la imagen del coche destrozado, del zapato rosa de la niña. Con las heridas limpias y vendadas y 2 pastillas de analgésico en el estómago, me permití un momento de quietud. Me senté en la oscuridad del almacén, escuchando el silencio. Y fue en ese silencio donde mi mente comenzó a trabajar, a rebobinar los acontecimientos del día, no con emoción, sino con la fría lógica de un analista, como Manny me había enseñado a hacer después de cada pelea, analizando cada golpe, cada error, cada oportunidad perdida. Pensé en el primer infectado que maté en el gimnasio. Un ataque directo, sin estrategia, un oponente fácil. Luego pensé en el del callejón. Estaba distraído comiendo, fácil de flanquear. Pero entonces recordé el chillido agudo que lanzó cuando me vio. No era un gruñido de hambre, era diferente. Era un sonido de alarma. Y casi de inmediato otros habían empezado a moverse en la calle principal. Luego, la horda. La forma en que se giraron todos al mismo tiempo cuando lancé la pesa. No fue una reacción en cadena, uno girándose y alertando al siguiente. Fue simultáneo, como una bandada de pájaros cambiando de dirección en el aire, como un banco de peces moviéndose como un solo ser. En el caos del momento lo había atribuido a mi propia percepción distorsionada por el pánico, pero ahora, en el silencio, la verdad era mucho más inquietante. Recordé las historias que se oían en las noticias antes de que todo se viniera abajo. Científicos hablando de parásitos fúngicos que controlan insectos, creando hormigas zombies. Hablaban de comunicación química, de comportamiento colectivo. Eran solo noticias de fondo, ruido blanco. Pero ahora, ese ruido blanco se estaba convirtiendo en una sinfonía de terror en mi cabeza. ¿Y si no eran solo cadáveres reanimados y hambrientos? El verdadero horror comenzó a formarse en mi mente. No son individuos, son una colonia, un superorganismo. El gruñido no es solo ruido, el chillido no es solo un grito, es comunicación. Se están hablando entre ellos. Cuando uno me vio, no solo me vio para sí mismo, alertó a los demás. Cuando lancé la pesa, no solo reaccionaron al sonido, recibieron una orden. Nuevo objetivo. Allí. Esta comprensión cambió todo. No estaba luchando contra una plaga sin mente. Estaba luchando contra una mente colmena. Un depredador que caza en manada. Un enemigo que se coordina, que elabora estrategias a un nivel primitivo pero aterradoramente eficaz. Cada uno de ellos es solo un ojo, un oído, una boca. Pero juntos son un cazador perfecto. Y yo, con mi estúpido plan heroico, me había pintado una diana gigante en la espalda. Me arrastré desde el almacén hasta la parte delantera de la farmacia, manteniéndome bajo,
y me asomé por el agujero de la puerta principal. La calle estaba bañada por la luz pálida y fantasmal de la luna. Al principio no vi nada, solo coches abandonados y basura arrastrada por el viento. La desolación era absoluta, pero entonces mis ojos se adaptaron y los vi. En la esquina opuesta, bajo la luz parpadeante de un semáforo, había 3 de ellos. No se movían, no gruñían, no buscaban presas, simplemente estaban allí, de pie, inmóviles, como centinelas. Uno miraba hacia el norte de la calle, otro hacia el sur, y el tercero miraba directamente hacia mi farmacia. No había forma de que pudiera verme. Estaba en la oscuridad, en el suelo, pero su cabeza estaba girada en mi dirección. Un sudor frío que no tenía nada que ver con el dolor o el esfuerzo me recorrió la espalda. No me estaban buscando al azar. Sabían la dirección general en la que había huido. Habían perdido mi rastro, pero estaban patrullando el perímetro. Estaban acordonando la zona. Esos 3 no eran merodeadores sin rumbo, eran puestos de vigilancia. Estaban esperando a que cometiera un error, esperando a que hiciera un ruido, esperando a que el sol saliera. De repente, mi pequeño refugio seguro ya no se sentía seguro en absoluto. Se sentía como una jaula, como la trampa de una araña, y yo era la mosca que había entrado voluntariamente. Cada segundo de silencio ya no era un respiro, sino una cuenta atrás. El analgésico había adormecido el dolor de mi cuerpo, pero nada podía adormecer el terror que ahora florecía en mi mente. Un terror mucho más profundo y paralizante que el miedo a ser mordido. Era el miedo a ser cazado. El miedo a ser superado en inteligencia por algo que ni siquiera debería poder pensar. Me quedé allí, en el suelo de la farmacia, con el olor a alcohol y a muerte en el aire, mirando a la figura inmóvil al otro lado de la calle. Mi mano se aferraba a la única pesa de metal que me quedaba. Un arma patética contra un enemigo tan vasto y coordinado. Mi respiración estaba atrapada en mis pulmones. El mundo ya no se regía por asaltos y campanas. Se regía por nuevas reglas, reglas que apenas empezaba a comprender. Y la primera regla era, no estás solo, aunque no veas a nadie. Siempre te están observando, siempre están escuchando y siempre están esperando. La pelea no había terminado, ni mucho menos. Esto era solo el descanso entre asaltos, y mi oponente acababa de revelarme que era mucho más inteligente, mucho más paciente y mucho más letal de lo que jamás había imaginado. La noche iba a ser muy larga.